Tomad asiento. A ver, por favor. Ruego que toméis asiento ya, por favor. Si alguno tiene que seguir conversando, que salga fuera, porque vamos a comenzar. Ahora sí. No, ya está, ya está. Si les parece, acabamos de tomar asiento después del café y les presento la mesa. Perfecto, pues muchísimas gracias a todos por los que se han quedado después del café y esperemos no decepcionarles y que la intervención de todos nosotros y sobre todo de los ponentes pues sirva para dar un poco más de luz a lo que ya hemos empezado a hablar durante la primera mesa. En primer lugar, agradezco en nombre de todos la invitación que nos hace la Fundación Bamberg, la invitación que nos ha hecho la UIC por acogernos aquí y por lo menos tener la oportunidad de poder escuchar, compartir con expertos en el ámbito de la gestión sanitaria y de la gestión farmacéutica, tanto a nivel de Cataluña como a nivel de España y, por tanto, confrontar puntos de vista y que, como somos bastantes, lo que intentaremos es ser lo más concretos posible, al mismo tiempo que podamos participar todos. Yo, si les parece, les voy a hacer una presentación rápida de los ponentes. A muchos de ellos ustedes los conocen perfectamente, pero para quienes no los conozcan, les pongo en antecedentes de quién es quién. Yo, personalmente, me presento. Soy Ramón Cunillera, soy el presidente de la Sociedad Catalana de Gestión Sanitaria y lo que pretendemos es, pues como les digo, obtener puntos de vista respecto al tema de hoy, que es el de la salud 2030. Tenemos a Manel Farré, a mi izquierda, es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Barcelona y es diplomado en Gestión Gerencial Hospitalaria por EADA y tiene una larga trayectoria en el sector sanitario y es desde hace aproximadamente unos 10 años, ¿no?, presidente del Consorcio de Salud y Social de Cataluña, que es una de las patronales que ha sido nombrada antes. A su izquierda, Adrià Comella, es licenciado en Medicina y es MBA por ESADE. Es actualmente el gerente del Hospital de Sant Pau de Barcelona y ha sido el director del Servei Català de la Salut entre los años 2018 y 2021. Por tanto, ha sido el director de la pandemia y ha sido nuestro faro, y lo digo de verdad, y además se lo he dicho a él personalmente, nuestro faro durante los momentos más crudos de la gestión de esta crisis sanitaria de los últimos 2 años. Antes había trabajado en el Departamento de Justicia siendo secretario general. A su izquierda, Pep Fuster, Josep Fuster, es economista, es licenciado en Geografía y máster de Economía en la Universidad de Economía de la Salud en la Pompeu Fabra. Actualmente es el director del área técnica y de participación de la Unió Catalana d'Hospitals, pero a Pep Fuster lo recordamos y lo queremos todos porque durante 21 años estuvo en planificación de servicios del CatSalut y durante los últimos 10 o 12 fue el jefe del departamento. Y probablemente es una de las personas al que yo personalmente le reconozco como grandes expertos en planificación sanitaria, que es algo que es, yo creo que, muy difícil, nada fácil esto de planificar en salud. Y con Pep Fuster hemos compartido muchos ratos durante todos estos años.
Pep Guiu está a su izquierda, es actualmente el director del área de farmacia y del medicamento del Consorcio de Salud y Social de Cataluña. Él es farmacéutico, especialista en farmacia hospitalaria y trabajó previamente tanto en el Servei Català de la Salud como en diversos hospitales. Es profesor de la Facultad de Farmacia y Ciencias de la Alimentación de la UB, de la Universidad de Barcelona, y además trabaja intensamente en las sociedades científicas como la Catalana de Farmacia Clínica y también en la sección de Farmacia Hospitalaria de la Federación Internacional Farmacéutica. A su izquierda, Rubén de la Fuente. Él es licenciado en Gestión Comercial y Marketing y MBA de Negocios Internacionales. Es director de Valor y Acceso en el mercado de España de la empresa Galápagos. Es el exdirector gerente de dos hospitales de Castilla y León allá por los años 2007-2012, lo que le dio en su momento pues, la capacidad de también acercarse a esto de la gestión de primera línea. Y en el sector farmacéutico ha ejercido diversos cargos, fundamentalmente en MSD, durante los últimos 8 o 10 años. Y por último tenemos a José Ramón Luis Yagüe, que es médico y es director del Departamento de Relaciones con las Comunidades Autónomas de Farmaindustria. Él ha desempeñado múltiples cargos públicos, por tanto, ha participado desde la Administración en Castilla y León, en la Comunidad de Madrid, en el Ministerio de Sanidad y Consumo. Ha participado en diversas actividades de la OMS y también de la OPAS e intervenido en programas de cooperación internacional desde el Gobierno de España. Para hacerlo ágil y para intentar sacar el máximo jugo a las intervenciones, siendo como son 6 ponentes, les he pedido que las intervenciones, por favor, fueran cortas. Y para ello hemos preparado 2 preguntas. Intentaremos hacerlo en 2 turnos. Una primera pregunta a la cual intentamos que, repito, la contestación sea lo más concreta posible, es cuál, desde la actual posición de cada uno de los ponentes, creen que son los 2 mayores retos a los cuales nos enfrentamos en nuestro sector en los 3 próximos años. ¿Y por qué lo digo? Pues probablemente porque de las intervenciones de la primera mesa y del discurso que hemos oído al principio de la jornada, pues probablemente nos queda el regusto de que necesitamos ser optimistas, porque es la única estrategia que nos permitirá hacer cosas. Porque la realidad, y por lo menos este año y medio vivido respecto a la gestión de los fondos de la Unión Europea, no nos permitiría en estos momentos ser todo lo optimistas que queremos ser, pero sin embargo necesitamos serlo. Más allá de las cosas que hemos oído en la primera mesa, lo que necesitamos es ahora saber cuál es la opinión desde la posición relativa de cada uno de los ponentes. Así que, Manel, empiezas tú. Sí. Bien, buenas tardes. Ya lo ha dicho el Ramón, pero reiterar el agradecimiento por participar en este evento. A la Fundación Bamberg y también a la UIC. Bien, hoy hablaremos de un tema que yo creo que es de plena actualidad y que a la vez representará que durante muchos días, muchos meses, espero que no muchos años, estemos pendientes de encontrar una solución adecuada a la situación actual. Porque he dicho que es un tema de plena actualidad, partiendo de antemano de una variable que condiciona y creo que condicionará todo el debate, como es la manifiesta, ya lo digo de entrada, manifiesta infrafinanciamiento del sistema sanitario público catalán. Para hacernos una idea de la situación actual y también podernos plantear cuáles son los retos y propuestas de futuro para el sector de salud, yo creo que deberíamos recordar unos antecedentes. Deberíamos retroceder al año 2009-2010, lo recordará perfectamente el exconseller Boi Ruiz. Aparece una grave crisis económica que comportó importantes recortes en sanidad, porque la política financiera europea de la época no permitía en aquel momento hacer déficit. Y aquello comportó amplios recortes que aún no lo hemos podido recuperar del todo. Luego en Cataluña tuvimos el procés, con la aplicación del artículo 155, con la intervención financiera y la consiguiente pérdida de la autonomía de gestión de la aseguradora pública catalana, el Servei Català de la Salud. A continuación aparece una pandemia a nivel mundial, como nunca antes había conocido nuestra generación
en un mundo tan globalizado, con una crisis sanitaria, económica y social. Vaya, una verdadera sindemia que ha representado una auténtica prueba de esfuerzo para un sistema sanitario que ya de por sí estaba muy tensionado. Ahora, como postre, o diría como colofón, explota literalmente la invasión de Rusia a Ucrania. Una guerra del todo inaceptable, inadmisible y yo diría que difícil de entender en el siglo XXI, que comporta una grave crisis humanitaria en forma de genocidio y enormes movimientos migratorios, pero que también comportará derivadas en unas repercusiones económicas importantes que nos acaban afectando en estos momentos a través de crisis energética, subida imparable de precios, pero que también nos acabarán afectando de una manera indirecta. Crisis energética, que he dicho antes, y posteriormente lo afectará indirectamente a través de previsibles recursos que deberían dedicarse a fortalecer el sistema sanitario y que se habrán de derivar a otras necesidades más perentorias y prioritarias, que habrán de ser las ayudas a los migrantes y también a las desigualdades sociales. Por tanto, vemos que esta crisis económica, la aplicación del 155, la pandemia del coronavirus y ahora esta guerra irracional han acabado afectando y socavando uno de los pilares más valorados del estado del bienestar, como es el sistema sanitario público de España y de Cataluña. Esta argumentación sirve para ver cuál es la situación actual y partiendo de la premisa que la condición sine qua non para proponer cualquier tipo de medida ha de venir de la mano de la mejora previa del financiamiento del sistema sanitario catalán, hemos de entender que el principal y primer reto a afrontar es el del financiamiento adecuado del sistema público de salud. Este es el primer reto y la condición necesaria, pero no suficiente, porque, tal y como reconocen múltiples documentos elaborados por expertos con amplia experiencia en la gestión del sistema sanitario de Cataluña, como por ejemplo, y todos conocerán el documento MES 30 medidas para fortalecer el sistema sanitario de Cataluña, esta inyección de más recursos económicos no tendrá sentido si no está supeditada a la propuesta de reformas estructurales del propio sistema y, como mínimo, a la reformulación de procedimientos y a la propia cartera de servicios. No nos sirve, lo he dicho antes, me parece que el profesor Jimeno Feliu, no nos sirve poner más dinero para continuar haciendo lo mismo. En conclusión, los incrementos del presupuesto han de servir como palanca de cambio y elemento tractor de los cambios disruptivos que necesita el sistema actual para hacerlo más sostenible, resiliente y eficiente. Solo de este modo podrá encarar la multitud de retos que se le presentan, con unos recursos públicos que todos sabemos que son y continúan siendo limitados. Una vez resuelto este primer, y yo diría que mayúsculo reto, creo que estaremos en condiciones de poder afrontar el que yo considero segundo gran reto del sistema, que es el del crecimiento demográfico, con el incremento de la esperanza de vida, que conlleva envejecimiento y cronicidad. Debido al envejecimiento y cronicidad de la población, el gasto en salud está aumentando a un ritmo mucho mayor que el crecimiento económico. También, lógicamente, debido a otros factores, como el aumento de enfermedades crónicas complejas, una asistencia cada vez más cara por la introducción de nuevos fármacos y nuevas terapias, así como por el uso de nuevas tecnologías sanitarias. Por ejemplo, la cirugía robótica, la secuenciación genómica, etc. Por lo tanto, hay que conseguir un equilibrio entre la incorporación de nuevas tecnologías y los resultados en salud, con el objetivo final de lograr un envejecimiento activo y saludable de la población, con un mejor seguimiento de los pacientes con enfermedades crónicas. Ahora sí, ¿no? Ahora yo, ¿no? Vale. Buenas tardes. Antes de responder a la pregunta, me interesa hacer una aclaración porque en la sesión anterior, digamos, se ha
se ha comentado por parte del amic López Casasnovas, ¿no? En un momento de la exposición ha explicado una cuestión que es el tema de las terapias génicas y los CAR-T, y ha mencionado, digamos, que Cataluña en esto es puntero. Y, claro, yo soy el gerente del Hospital de Sant Pau y el doctor López Casasnovas ha mencionado al Hospital Clínic de mi querido amigo doctor Campistol, pero no al Sant Pau, como hospital, digamos, que está especializado justo en terapias génicas, en base CAR-T. Y solo hay 2 hospitales en Cataluña que trabajan CAR-T académico, uno es Clínic, el otro, si me lo permitís, es Sant Pau. No quiero que nadie se quede con la duda en relación a esto. Vale. Sí, no lo repetiré, ya ha quedado claro del Sant Pau con el CAR-T, ¿vale? No, a ver, si este evento hubiese tenido lugar hace 2 meses, yo hubiese respuesto de una manera a esta pregunta. 2 meses después, yo creo que el mundo se nos está yendo de las manos, con lo cual la respuesta, en fin, no sé si es tan obvia como la que hubiese dado hace 2 meses, pero bueno, veremos que soy capaz de contaros que tenga un cierto interés. Coincido 100% con lo que ha dicho Manel, con lo cual, a partir de aquí, solo puedo añadir cosas, digamos. Efectivamente, yo estaba como director del Servei Català de la Salut en junio de 2018 y a principios del 19, justo en el consorci, con Manel y una serie de directores de hospitales, yo hice una disertación sobre qué nos podía pasar en 2023. Porque, claro, evidentemente, pues desde el Servei Català de la Salut tienes una visión de conjunto, ¿no? de inversión, de gasto, de expectativa de ingresos para el sistema proveniente del presupuesto público. Y les dije, en el 2023 lo vamos a pasar muy mal. En 2023, el ritmo al cual crece el gasto y el ritmo al cual podemos prever que van a crecer los ingresos. Y el gasto crece porque crece la demanda, porque somos capaces de hacer muchas cosas y tenemos interés por hacerlas, la población crece, envejece, por tanto, evidentemente, el gasto va a crecer muchísimo. Los ingresos, para acompañar este gasto, más o menos en 2023, hacen que el sistema no aguante, tenga que hacer una corrección muy importante. El gap, digamos, las pendientes de crecimiento del gasto es esta, la del gasto, y la de los ingresos es esta. Por tanto, el gap obviamente va creciendo, ¿no? Y en 2023 pues, las cosas pintaban muy mal, muy mal, muy mal. Y yo estaba muy preocupado en ese momento y dije, la única forma de salir de esto es que hayan pactos, que hayan acuerdos y que podamos planificar a 4 o 5 años vista. Como mínimo en paquetes de 3 años. Poder planificar de 3 años en 3 años, de 4 años en 4 años, conocer de alguna forma la expectativa de ingresos por parte de todos los proveedores, unos presupuestos públicos que pudiesen comprometerse. No es lo mismo que tú dispongas de 100 cada año, que no sabes, de hecho, cuánto vas a disponer hasta mediados del año. En fin, es una situación un poco absurda como trabajamos, a que puedas expectar que vas a disponer de 300 en 3 años. 300 en 3 años, que es lo mismo que 100 cada año durante 3 años. Aparentemente es lo mismo, pero no es lo mismo para poder planificar y para poder tomar decisiones. No tiene nada que ver en realidad. Por tanto, la idea de poder tener una cierta anticipación de la jugada para poder planificar a mí me parecía una buena fórmula para resolver la gran amenaza del 2023. Pero había otra cosa, que era, en fin, los gastos van a crecer mucho más que los ingresos. Por tanto, o somos capaces de reorganizar nuestras carteras o somos capaces de ofrecer ese servicio de una forma distinta, respetando esas mismas carteras, o introducimos mecanismos de contención de la demanda, digamos, ¿no? Y lo que pasó es que mientras estábamos discutiendo esto, sí conseguimos una cosa, que fue el acordar una planificación a 3 años, que yo estoy orgulloso de que el Servei Català de la Salut cumplió en los 3 años, 18, 20 y 21. Y tuvimos la suerte, por tanto, podíamos las empresas sanitarias planificar, hacer una cierta planificación, tomar decisiones, hacer lo que pedía Manel, ¿no? Una cierta reorganización. Entonces pasó lo que todos sabemos, vino COVID, ¿no? Yo la expectativa, digamos, de gap, de agujero financiero para el 2023, yo la situaba en unos 2.200 millones de euros. Eso nos hacía insostenibles, nos hacía caer en el abismo, ¿no? COVID ha traído mucho dolor, mucha muerte, mucha inestabilidad, crisis de distinta naturaleza, pero ha traído muchísimo dinero al sistema. En el año 20, 2.400 millones de euros, más o menos. En el año 21, cerca de los 2.000.
Por tanto, durante estos 2 años el sistema ha ido muy bien porque ha tenido estos recursos adicionales, no solo para atender al COVID, sino para hacer inversiones, para mejorar cosas y para obtener incluso, en muchos casos, reservas por parte de los centros sanitarios. Pero claro, mañana es el 2023. El COVID ya ha desaparecido, no sabemos qué pasará con estos recursos adicionales que el COVID trajo. Que no hubiese traído si no hubiese habido COVID. No hubiésemos disfrutado 2.400 millones más sin el COVID. Y el 23, que es pasado mañana, no sabemos si vamos a disponer de estos 2.400, 2.000 millones, lo que sea, digamos, que COVID ha traído. Si los disponemos, tenemos la obligación de planificar a 3, 4 años vista, tenemos la obligación de hacer reformas, tenemos la obligación de dar respuesta a estos recursos extraordinarios, porque habremos tenido la suerte de tener el COVID, digamos. Hay que andar con cuidado con las expresiones, pero desde un punto de vista económico habríamos tenido la suerte de tener COVID, ¿no? Si estos recursos desaparecen, en 2023 va a pasar lo que augurábamos en 2019. Vamos a tener un crash en el sistema. Vamos a tener un crash enorme, porque ahora el problema ya no es de 2.000 millones de euros, sino que probablemente es de 3.000, porque, digamos, este 20 y este 21 hemos hecho todos inversiones, hemos contratado más y, sobre todo, han subido los precios de prácticamente todo, especialmente en estos últimos meses, y van a seguir subiendo, como os he dicho antes. Por tanto, digamos, el reto es mayúsculo a partir del 23. Yo creo que esta universidad y todo el mundo que está en el ámbito de salud tiene que hacer una cosa, no solo es un tema del sistema, es un tema social este. O sea, los recursos que ha dispuesto el sistema durante este tiempo deberían permanecer en el sistema y sobre estos recursos, y este es el gran reto para mí, permanecer en el sistema y sobre estos recursos estamos obligados, quienes gestionamos, a introducir de verdad reformas en el sistema. Porque esta situación nos la vamos a encontrar periódicamente. Cada 8 años, cada 6 años o cada 5 años vamos a estar en esta tensión porque la demanda crece a un ritmo mucho más alto de lo que van a ser capaces de crecer los presupuestos públicos durante muchísimos años. Por tanto, el esfuerzo de planificación, el esfuerzo de reordenación de cartera, el esfuerzo de pensar de otra manera la forma de prestar los servicios, para mí es imprescindible. Y para acabar, súper rápido, si tuviese que invertir en algo, si el sistema creo que tiene que invertir en algo a cortísimo plazo para estos 3 años, es en digitalización y en datos. Porque de ahí va a venir, digamos, una oportunidad, creo, para poder hacer la medicina de una forma diferente. Poder trabajar con prevención, poder anticiparte, poder de alguna forma tener, capacidad predictiva, buena capacidad de medición de lo que hacemos, que no la tenemos, buena capacidad de dirección, que la tenemos poco con un sistema tan grande y tan fragmentado. Para mí es un tema crucial, la digitalización y el buen manejo de los datos. Muchas gracias por la invitación de poder exponer mi punto de vista en este debate. Gracias a la Fundación Bamber y a la UIC y a Ramón por las palabras. No voy a hablar como planificador, aunque me ha quedado la manía de pensar en el futuro, ¿vale? Voy a hablar como... No, bueno, pero tengo otras facetas, ¿eh? No, voy a hablar desde la posición o desde la perspectiva de las organizaciones de provisión de servicios, como persona en mi posición de la Unió Catalana d'Hospitals, y voy a enfocar esta pregunta de los 2 principales retos, primero con una reflexión desde el punto de vista de las organizaciones en 3 niveles. Un primer nivel de las organizaciones hacia la población, hacia el ciudadano, hacia el paciente. Un segundo nivel, las organizaciones hacia sí y sus relaciones. Y un tercer nivel con el sistema. Entonces, en relación al ciudadano, al paciente, a la persona a atender, yo creo que el tema central en los próximos 3 años es integración de la atención de salud. Desde una perspectiva de concepto amplio de salud y bienestar, que incluye tanto el cuidado como la atención a la dependencia, como la promoción de la salud, etcétera. Vemos que las necesidades de las personas son cada vez más complejas y necesitan múltiples servicios que se tienen que integrar para poder dar una buena atención a las personas. Asimismo, las personas lo que nos piden es que un abordaje integrado y no fragmentado de sus problemas.
A su vez, la integración asistencial, yo creo que ahí podemos utilizar muchas de las innovaciones que estamos aplicando. Transformación digital está muy bien, empuja muchos cambios, pero si no está al servicio de una estrategia y un objetivo que quieres conseguir, y en integración asistencial se puede conseguir. Innovación, recuerdo hace 2 semanas hicimos un taller en nuestro proyecto Más Futur sobre aplicación en proceso asistencial de terapias avanzadas. Invitamos al Clínic y Sant Pau también. ¿Vale? Esto lo hicimos bien. Valle d'Hebron no, porque no es asociado a la Unión, pero si no también lo hubiésemos invitado, ¿no? Y una de las cosas que veíamos es en estas innovaciones tan punteras, al final en el proceso asistencial, si no hay integración entre todos los profesionales y centros que participan, esta innovación puede quedar coja, digamos, ¿no? Por lo tanto, yo lo fiaría todo 3 años y integración en la atención a la salud. A nivel interno de las organizaciones, creo que la cuestión más crucial es los profesionales, los nuevos roles, el trabajo interdisciplinario, el trabajo en equipo, incorporar los valores distintos de los profesionales que se incorporan. Y otro elemento importante en las organizaciones es el trabajo en red, en este sentido que nadie puede resolver por sí solo dentro de sus muros lo que los ciudadanos están exigiendo. Y a nivel de sistema, yo la reflexión que haría así para ver si conseguimos evitar que la política se meta donde no se tiene que meter, ¿no? O sea, lo público es la cobertura pública y que los gobiernos tengan la exigencia de comprometerse con las políticas públicas. En nuestro terreno, en Cataluña, yo diría, el plan de salud es el valor de la política en nuestro entorno. Es lo que nos une a ciudadanos, profesionales, organizaciones, administración, y es sobre lo que tenemos que rendir cuentas. Pero lo que tenemos que mantener es el modelo de colaboración que tenemos en Cataluña, colaboración de entidades de diversa naturaleza, que permite la colaboración público-privada, que permite que las iniciativas de la sociedad civil lleguen a la organización de los servicios públicos y que nos reta a que todo lo que tengamos que mirar sean resultados, ¿vale? Entonces, los 2 retos principales, intentando resumir esto, para mí serían: 1, orientarnos todos a resultados en salud y bienestar a través de la integración de la atención a la salud, y el segundo, no dejar para mañana todos estos cambios que tenemos que hacer las organizaciones internamente y el sistema, y haciendo con un esquema colaborativo que todos los agentes puedan aportar el máximo de su conocimiento, de su iniciativa y de su compromiso social. Bueno, dentro de los retos, has comentado que el gasto sanitario crece más que el crecimiento público, y dentro del gasto sanitario, el gasto farmacéutico, y voy a tomar las palabras del profesor Jiménez Feliu, la inversión en fármacos crece más que el gasto o la inversión en salud de nuestro sistema. Y esto plantea 2 grandes retos. Uno es el envejecimiento de la población, que ya se ha comentado, es un reto conocido, pero los pacientes al envejecer tienen más comorbilidades, usan más fármacos, son más complejos. Tenemos que intentar evitar la medicalización de las personas con más edad. Tenemos que intentar gestionar estas patologías crónicas lo mejor posible, y eso es una inversión en fármacos. Son fármacos que realmente nos han aportado, o parcialmente explican el aumento de esperanza de vida y la calidad de vida en las personas de más edad. Y esto es un reto de colaboración también de profesionales de la atención primaria, una atención primaria que ha sufrido mucho durante esta pandemia y que tiene que reformularse de cara a poder gestionar este gran reto del envejecimiento de la población. Y el otro gran reto de inversión en fármacos es el acceso a la innovación. Una innovación que alguna tiene más valor que otra, por tanto, también tenemos que saber discriminar
el valor y reconocer el valor de los nuevos fármacos, de estas terapias génicas, de estas CAR-T, pero también de esas otras innovaciones que aportan valor a los pacientes y a la población y a esas enfermedades huérfanas que no tienen tratamiento y que realmente esas terapias emergentes ayudan a cubrir necesidades terapéuticas. Tenemos que garantizar la equidad en el acceso a estos fármacos dentro de nuestro territorio, dentro también de un contexto más amplio, más europeo incluso. Tenemos que aprender seguramente a comprar estos fármacos de forma distinta, de este valor, reconocerlo también en los resultados y trabajar colaborativamente también con los fabricantes, con la industria farmacéutica que provee estos fármacos para comprar de una forma distinta que pueda garantizar esa sostenibilidad en el acceso a estos medicamentos. Y tenemos que hacerlo conjuntamente. Esto es un gran reto de trabajar conjuntamente para garantizar que los nuevos fármacos, que estas innovaciones que realmente pueden ser disruptivas y que aportan valor, no sean una mala noticia. Porque a veces parece que tener nuevos fármacos es un aumento del gasto. Estamos hablando de una dificultad en asumir estos crecimientos de gasto, pero realmente tener nuevas aportaciones terapéuticas que realmente aporten valor, tienen que saber entrar y tenemos que saber gestionar este reto de cómo podemos permitir y garantizar que los pacientes, con la máxima equidad posible, tengan acceso a estos medicamentos. Pues nada, muchas gracias. Bueno, la verdad es que intervenir a estas alturas de la jornada, pues es que quedan realmente pocas cosas que decir, sobre todo con una representación de yo creo, todas las áreas que están involucradas en este proceso, ¿no? Pero lo primero que me gustaría decir es que me encanta participar en un foro como este, porque estamos hablando en clave de futuro, ¿no? Yo siempre he pensado que el sistema sanitario está sobrediagnosticado. Es decir, en la mayoría de encuentros en los que he participado, pues se habla del diagnóstico, de lo que de las carencias que puede tener el sistema y, sin embargo, aquí se está hablando de futuro, ¿no? Y se está hablando de futuro usando como excusa, entre comillas, el tema de los fondos Next Generation y los fondos en sanidad, pero siempre es una buena noticia poder hablar en base futuro, sobre todo porque esto es algo que nos interesa y nos importa a todos muchísimo, ¿no? Y es que además hace falta que dejemos de hablar del diagnóstico y hablemos de qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces, bueno, se nos presentan varios retos por delante. Yo creo que aquí en estas ponencias han salido ya retos de sobra, pero me llama la atención que precisamente el tema de los fondos, ¿no? y el tema de la incorporación de los fondos pues sea un reto. Y lo es, desde luego, es un reto monumental desde el punto de vista de gestión, ¿no? Pero tengo que decir que es una oportunidad brutal para el sistema sanitario. Pero entiendo también que sea un reto que nos abrume a todos, ¿no? Pero, bueno, pues yo creo que hay temas en los que hay un consenso absoluto y se ha visto en estas mesas, en primer lugar, la necesidad de seguir apostando por un sistema sanitario fuerte, capaz de hacer frente a los retos que tiene, envejecimiento de la población, etcétera. Desarrollar esa capacidad de gestión y prevención y manejo de otras posibles crisis que puedan llegar en el futuro, sanitarias, que estamos seguros de que llegarán. Y, bueno, la generación de avances científicos en general, ¿no? En Cataluña y en España, de la investigación y de la industria farmacéutica, ¿no? Aunque la industria farmacéutica está aquí perfectamente representado a través de mi amigo Ramón de Farma Industria, me van a permitir que les ofrezca pues cuál es la visión que tenemos
tenemos desde Galápagos sobre cómo se puede dar respuesta, voy a ser muy breve, a todos estos retos, ¿no? En primer lugar, ya se ha dicho aquí, no voy a andar en ello, ¿no? Yo creo que considerar la inversión en salud como eso, como una inversión y no como un gasto. Y esto solo vamos a conseguir si incorporamos y se tienen en cuenta criterios de evaluación de las tecnologías sanitarias que vayan mucho más allá del precio del fármaco o del precio de la nueva tecnología, ¿no? Incorporar otros criterios como coste de oportunidad, costes indirectos, costes sociales de la enfermedad. Esto es especialmente importante para nosotros, que nuestras áreas terapéuticas están relacionadas con enfermedades crónicas. Bueno, en mi opinión, y lo digo y no porque esté aquí en Cataluña, ¿no? Cataluña, yo creo, en temas de evaluación está muy avanzada, es una comunidad que ha sido siempre pionera, pero yo creo que debemos trabajar en todo esto, ¿no? Y una vez llegamos al consenso de considerar el gasto en sanidad como una inversión, pues yo creo que no será difícil convenir también que mejorar el acceso a la innovación, y lo has dicho, Pep, es fundamental para que se consolide cualquier modelo que haga avanzar al sistema sanitario, ¿no? Esto de evaluar, decidir entre alternativas, tratar al paciente, medir, evaluar de nuevo, volver a decidir, yo creo que es un círculo vicioso que hace avanzar a la innovación, ¿no? Y esto solo funciona si es constante y es ágil, ¿no? Y yo incorporo el criterio ágil porque la verdad es que la agilidad en el acceso a nuevos fármacos es fundamental, ¿no? Y cuando hablo de agilidad no estoy hablando ni de falta de rigor ni de falta de exigencia, que desde luego hay que tenerla, ¿no? Bueno, imprescindible también la investigación y desarrollo. Yo creo que aquí las compañías farmacéuticas y biofarmacéuticas podemos aportar muchísimo. La colaboración privada en nuestro sector, esto se ha hablado, pero una colaboración público-privada de verdad. Es decir, tener foros como este en el que estamos hoy y que es perfecto para hablar y que nos pongamos de acuerdo, pues son muy necesarios. Pero también es necesario que a puerta cerrada muchas veces el sector público y el sector privado nos sentemos y hablemos de cuáles son los retos y qué soluciones podemos aportar entre todos, ¿no? Entonces, esa parte también fundamental. Intercambiar ideas y debates sobre el modelo integral sanitario que queremos y que tenemos que tener, ¿no? Y yo simplemente terminar con una, bueno, no sé si un statement o una reflexión, ¿no? Compañías como la que hoy represento, pero me estoy refiriendo a Galápagos, pero independientemente del tamaño de las compañías, yo creo que somos, a mi modo de ver, una parte fundamental de la solución, si se nos tiene en cuenta, y podemos aportar mucho, no a la inversión, que eso va de suyo, pero sin embargo lo que sí podemos aportar es a innovar, ¿no? Innovar en modelos de gestión, innovar con nuestros fármacos, innovar en las nuevas tecnologías, innovar en temas pues que están en boca de todos, ¿no? Como el real world evidence, medicina de precisión, temas de biomarcadores que están relacionados con la medicina de precisión. Bueno, al final la innovación y la creatividad, ¿no? Solo si aplicamos esto y lo aplicamos desde todos los puntos de vista y contando con todos los agentes, yo creo que conseguiremos este reto que se está planteando por el disponer de unos fondos que nos han llegado y que es una oportunidad, yo creo, histórica y única para el sistema, sino que nos ayudará a avanzar como sociedad y como sistema sanitario. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a la Fundación Bamberg, muchas gracias a la universidad y gracias también al moderador y a todos los compañeros, los amigos y compañeros que participamos en este coloquio. La verdad es que se han dicho muchas cosas y cuando es el último, pues dice, es que ya se ha dicho todo y con casi todo coincido, con casi todo coincido. Hablamos de retos
Sí, tenemos un problema de infrafinanciación, no solo en Cataluña, ¿eh? Tenemos un problema de infrafinanciación sanitaria en España. Nuestro Sistema Nacional de Salud, que creíamos que era tan fuerte, tan resistente y tan imbatible, ha demostrado que tiene costuras y que las costuras revientan. Y revientan, además, de una forma clamorosa, clamorosa. Y yo creo que esto es así. Por tanto, coincido en que tenemos un problema de infrafinanciación sanitaria y de infrafinanciación en el presupuesto farmacéutico. En el presupuesto farmacéutico. Y quiero dejarlo muy claro. Es decir, yo creo que a estas alturas de lo que llevamos vivido, nadie puede negar la relación que hay entre medicamentos y salud. O sea, ¿quién lo puede negar? ¿Quién puede negar la relación que hay entre salud y bienestar? Relación que hay entre salud y economía. ¿Quién puede negar eso? ¿Y quién puede negar que gracias a la investigación y gracias a la innovación hemos podido disponer en apenas 9 meses de 3, de 4 vacunas? Y que tenemos vacunado en este momento un porcentaje importantísimo de la población. ¿Quién lo puede negar? Yo cuando se habla de la innovación que aporta y que la que no aporta, me acuerdo de cuando yo era más joven, y venía alguien y me decía, yo era entonces asistencial, he contado esta anécdota muchas veces, pero déjame que te la cuente a ti. Venía alguien y me decía, doctor Yagüe, ese era yo, el omeprazol no vale para nada. Lo ha dicho un farmacólogo muy importante. Hay que seguir con el Tagamet. Y fijar dónde está hoy el Tagamet y dónde está hoy el omeprazol. El problema es que el omeprazol costaba en aquel momento 5.000 pesetas, y en este momento son 3 euros lo que cuesta. Pero nadie se ha puesto a revisar cuántas operaciones de Billroth 2 se han dejado de hacer gracias a que ya no tenemos úlceras sangrantes. Por ejemplo, ¿no? No quiero hablar de la hepatitis, que está demasiado reciente. Por tanto, yo creo que la innovación aporta sí o sí, sí o sí. Que hay innovación disruptiva y hay innovación incremental y que tenemos que ser capaces de incorporarla y que además el sistema tiene suficientes mecanismos como para poderla incorporar ordenadamente. Y si no hay mecanismos, si no hubiera, lo que sí que hay es una predisposición por parte de la industria para esa incorporación. Yo creo que hemos sido capaces de llegar a acuerdos importantes. Techos de gasto, riesgo compartido, precio-volumen, resultados en salud. ¿Quién puede dudar de la predisposición, de la disposición de la industria para poder incorporar la innovación? Nadie. Sin embargo, luego los datos son apabullantes. Presumimos y estamos, digamos que no en un lugar muy destacado en cuanto a la incorporación de medicamentos. Ya me gustaría a mí y a los ciudadanos y a los pacientes españoles que la innovación se incorporara en España al mismo ritmo que en Alemania. 4 meses. Aquí es año y pico. Año y pico, Y allí son 4 meses. Ya me gustaría a mí. Ya me gustaría a mí que fuéramos capaces de buscar fórmulas más novedosas para fijar el precio de los medicamentos. Ya me gustaría, como los alemanes, que incorporan el medicamento y al cabo del año revisan la situación del medicamento y llegan a un acuerdo del precio. ¿Por qué no somos un poco más imaginativos? O a lo mejor porque no miramos un poco al exterior y buscamos nuevas fórmulas de acceso que nos permitan incorporar la innovación. Hemos sido punteros a la hora de incorporar las vacunas y de eso estamos todos muy orgullosos. Hemos incorporado las vacunas a la misma velocidad, al mismo ritmo que los países con los que nos comparamos habitualmente. Hagámoslo también con el resto de medicamentos. Por lo tanto, retos. Yo diría, el primer reto de los que se han dicho todos, el envejecimiento poblacional, la insuficiencia presupuestaria, las debilidades del Sistema Nacional de Salud, todo esto se han ido mencionando y por lo tanto no voy a reiterarlos, ¿no? Y en esos retos, pues claro que coincido. ¿Cómo no vamos a coincidir? Y el reto de la incorporación de la innovación. Ese para mí es un reto clave, porque o somos capaces de incorporar la innovación o nos quedaremos fuera. Podemos ser líderes en investigación. Y lo somos. Por cierto, Cataluña es una comunidad autónoma en la que está asentada más de la mitad de la industria farmacéutica que hay en España. Y Cataluña ocupa un papel muy importante en el ámbito de la investigación de los ensayos clínicos. Hemos sido punteros a nivel mundial en la investigación, en los ensayos clínicos con las vacunas. Y estamos en los lugares muy destacados, solo detrás de Estados Unidos, en otros ámbitos de investigación como es el cáncer. Y esto supone oportunidades para nuestros pacientes.
son oportunidades para nuestros pacientes y es retención de talento para nuestros profesionales y es calidad para nuestro Sistema Nacional de Salud. Por lo tanto, coincido en esa insuficiencia presupuestaria, coincido en la insuficiencia del presupuesto farmacéutico. Creo que tenemos que ser capaces de romper los silos presupuestarios. Tenemos que tener miras un poquito más amplias. No puede ser que estemos presos del capítulo 4 o de capítulo 2 y que nos midamos todo en función de lo que hemos gastado en el capítulo 4, que son los medicamentos que se dispensan a través de receta, o de capítulo 2, que son los medicamentos que se dispensan en los hospitales. Y no nos fijemos en los resultados en salud y en el coste total del proceso asistencial. Yo creo que esto es clave. Y este es uno de los retos importantes que tenemos que hacer. Ser capaces de medir resultados en salud y costes, pero no costes del medicamento, no costes de un determinado proceso, costes de toda la atención sanitaria. Y casi me permite esto hacer otra reflexión. Es decir, a mí está en debate, ¿no? Nuevos anticoagulantes orales versus los tradicionales, los sintrones. ¿Es más barato el sintrón? Y digo, sí, claro. Si solo miras el coste facial del medicamento, claro que es más barato. Pero ¿y los costes que tiene para el paciente? ¿Y las unidades de seguimiento de sintrón en los hospitales? ¿Es que eso no tiene coste? ¿Por qué no hacemos bien las cuentas? Porque si las hiciéramos bien, posiblemente veríamos que tenemos que dirigir de otra manera, nuestros análisis y nuestras reflexiones. Por lo tanto, ese sería también otro de los retos. Cambiar también la visión de gasto por inversión, se ha dicho ya. Esto no es un gasto, esto es una inversión en salud. Y una inversión en salud que exige superar esas rigideces presupuestarias, superar esos hilos presupuestarios y ser capaces de incorporar la innovación al menos al mismo ritmo, a la misma velocidad que hemos sido capaces de incorporar, por ejemplo, la vacuna de la COVID. ¿Se me oye? Sí, gracias. ¿Seguimos disponiendo de la hora y cuarto en la mesa? O sea, nos falta media hora todavía. ¿Es así? Pues tenemos 30 minutos todavía. Yo creo que las visiones han sido diversas. Hemos empezado con visiones seguramente más macro, después hemos pasado a las visiones meso y después hemos pasado también a las visiones desde el punto de vista de la gestión de la farmacia y desde el punto de vista de las farmacéuticas. Permitidme entrar en la segunda pregunta, en la pregunta en donde intentemos descubrir oportunidades que podamos tener en el sistema a medio y largo plazo, haciendo una referencia que yo creo que sobrevuela muchas de las cosas que hemos estado hablando en la primera mesa y en estas intervenciones. Uno de los retos más importantes a los que se enfrentaba la pandemia era resolver los problemas de forma urgente. Y una de las fórmulas que encontramos precisamente fue buscar agilidad administrativa donde habitualmente no la tenemos. Y eso lo vencimos. Y en eso fuimos capaces de tomar decisiones a tiempo, salvar vidas fundamentalmente. Por eso se tomaban. Sin embargo, lo que hemos visto es que ahora justamente en la gestión de los fondos Next Generation, precisamente lo que hemos obtenido es pues ciertos problemas que dan directamente en el núcleo, que es en la ejecución de los proyectos. Ya no solamente conocerlos, tener gente que imprima de alguna manera la capacidad de pensar en proyectos innovadores, sino que lo que habrá que hacer es ejecutarlos. Si los proyectos no se ejecutan, los fondos no llegan. Yo creo que en la mesa anterior es un tema que ha salido reiteradamente y yo creo que precisamente cuando estamos hablando de la toma de decisiones para garantizar la financiación y la transformación del sistema, nos podemos volver a enfrentar a lo mismo, a la falta de agilidad administrativa para tomar determinadas decisiones. Como decía antes el profesor, este es un país en donde tenemos excesivo procedimiento y poca fijación en los resultados. No sé si ese es uno de los grandes retos que sobrevuela cuando hablamos todos. Y lo digo yo porque seguramente hago un poco de resumen de lo dicho, ¿no? La segunda pregunta era ¿cuál crees que es la mayor oportunidad que podemos aprovechar para el sector salud en el momento en el que estamos a medio y largo plazo? Y es verdad que el momento en el que estamos, incluso yo escribía la pregunta hace 7 días y ya no estoy seguro si cada 7 días sigue siendo la misma oportunidad, porque esto cambia muy, muy, muy deprisa. Pero en todo caso lanzo el reto o lanzo la pregunta para todos los ponentes. Sí, gracias, Ramón.
Como muy bien dices, la situación cambia no en meses, cambia en semanas, incluso en días. Hoy hemos visto cómo está subiendo la inflación, que nos acaba afectando de manera muy, muy directa y más en un sector, ya lo comentábamos, el sector sanitario, por ejemplo, aquí en Cataluña, en lo que hace referencia al tema energético, supone más de 200 millones de euros en energía que consumen los centros sanitarios aquí en Cataluña. Por lo tanto, con esta inflación que tenemos es que se descompensa totalmente las cuentas de explotación de los centros. Bien, dando por descontado que, como he dicho, es ya mucho suponer que hayamos conseguido mejorar la financiación del sistema sanitario, sin ningún género de dudas, y como ha dicho antes el doctor Yagüe, yo creo que la mayor oportunidad vendrá de la mano de la innovación tecnológica, con la transformación digital como gran desafío, la inteligencia artificial avanzada, el Big Data y otras nuevas tecnologías como la telemedicina, con la monitorización a distancia o la robótica. Pero antes de implantar estas innovaciones tecnológicas, deberíamos tener en cuenta diferentes factores como son, en primer lugar, la necesidad de hacer una evaluación. ¿Cuándo se deben implantar esas tecnologías? ¿Y qué necesidades tecnológicas precisa el sistema para adecuarlas a las necesidades reales y detectadas en la población? Luego, habría que priorizar estas tecnologías a partir del benchmarking entre centros, para así, de esta manera, poder aflorar aquellos modelos que son de éxito y que han sido testados. Hemos de introducir aquellas tecnologías que tengan un óptimo impacto coste-beneficio clínico y evitando el uso de las que no aporten valor añadido e incluso desinvertir en las que no sean costo efectivas. También, lógicamente, se habrán de incorporar nuevos perfiles profesionales en el sistema de salud para que impulsen la innovación. Ingenieros, informáticos, matemáticos, urbanistas incluso, que aportarán soluciones que serán disruptivas, pero que sean muy válidas y eficientes. También se ha de producir un cambio en el modelo de transformación de la prestación de los servicios. Como paradigma, se ha dicho, la telemedicina y la monitorización a domicilio, que comportarán ahorros importantes en el sistema, pero sin menoscabo de la calidad asistencial. Un tema importante es que se ha de empoderar a los ciudadanos para que adquieran estilos de vida saludables y que hagan el uso más adecuado posible a los recursos sanitarios que son limitados, a través de la introducción de dispositivos inteligentes y de APPs enfocadas en el tema de la promoción y de la prevención de la salud. Y por último, y no siendo menor, se han de producir cambios en el modelo de relación con la industria, estableciendo nuevas alianzas tipo colaboración público-privada. No hemos de tener miedo a plantear colaboraciones público-privadas y más en el momento y en el contexto económico que estamos en este momento, para que esta relación, para pasar de ser simples proveedores a socios de negocio compartido, involucrando a las industrias tecnológicas sanitarias en los resultados en salud, para conseguir modelos asistenciales que sean más eficientes y que ayuden de esta manera a la sostenibilidad del sistema. En definitiva, lo que se trata es de aunar esfuerzos entre los sistemas de salud, la industria y los pacientes, en busca de objetivos comunes, para conseguir el ya mencionado equilibrio entre el acceso, introducción de la innovación tecnológica sanitaria y la sostenibilidad, resiliencia del sistema, que a la vez habría de permitir la creación de puestos de trabajo cualificados y la retención, consolidación de talento que tanto precisamos en este país, con el consiguiente aumento también de la productividad del sistema, que permitiría visualizar al sistema de salud como un sector generador de economía productiva y no como se visualiza actualmente, que se lo considera como un agujero negro generador permanente de gasto. Gracias, Manal. Es una pregunta difícil, ¿no? Con el contexto que se ha creado esta tarde en el auditorio, ¿no? Una inflación del 10%, van a caer chuzos de punta, etcétera. Es difícil ver esto en términos de oportunidad a 3 años o a 4 años, ¿no? Pero alguna reflexión, digamos. Creo que más que nunca en la historia se ha puesto delante de los ojos de la sociedad la importancia de tener unos sistemas de salud robustos.
Y también nunca antes la gente que estamos en el sistema de salud hemos visto nuestras claras carencias, que se han visto superadas por la inteligencia de los profesionales, digamos, ¿no? Que han sido capaces de hacer cosas extraordinarias, inimaginables en cuestión de horas, ¿no? Y esto lo hemos vivido en primeras personas todos los que estamos presentes aquí, ¿no? Y esto es muy esperanzador, esta parte es muy esperanzadora. El hecho de que podamos decirle a la sociedad es importante tener un buen sistema de salud, es importante. Detrás de esto está no solo, como se decía, la redistribución de renta por parte del profesor Homs, ¿no? Sino también, digamos, nuestras vidas, ¿no? La de nuestra gente. Es importante esto. Esto no es menor. Esto no es menor. Nos dedicamos al negocio de tener cuidado de la gente. A veces lo perdemos de vista. Es importante, es muy importante aprovechar la oportunidad de dar este mensaje a nivel social. Y creo que lo que hemos vivido nos hace merecedores de poder dar este mensaje. Otra cosa es que la sociedad, la política, los lobbies entiendan que ahora toca esto o toca invertir en armamento o en subvencionar a las eléctricas o en lo que sea, ¿no? No soy muy optimista en cuanto a lo último que he dicho. Salud es un sector muy importante. Lo vemos como cuidar a las personas, nuestras vidas, la vida de nuestra gente. Y es poderoso además, y tiene un presupuesto enorme. Pero como lobby funciona fatal, fatal. El presupuesto para hacer guerras no para de crecer en los estados. El presupuesto de salud, cada vez que hay algún tipo de situación de crisis, fácilmente las retalladas, ¿no? Los recortes, poneros, ¿no? Estranyeu-vos el cinturó, ¿no? Nunca se estreña el cinturón ni de las eléctricas ni de lo del armamento, digamos. Al contrario, ¿no? Tenemos una oportunidad de decirle a la sociedad qué tipo de mundo queremos, digamos, ¿no? ¿Qué tipo de mundo queremos? Y esto hay que decirlo desde el sector de la salud, creo, ¿no? Otra oportunidad que veo que tenemos es que hemos demostrado, la gente que está en el sector, una capacidad de adaptación como muy pocos sectores. Y con esfuerzo personal, con esfuerzo intelectual. Claro que han habido recursos, claro que han habido recursos, antes lo mencionaba. Pero estos recursos, sin una vocación absolutamente generosa de servicio, no hubiesen servido para nada. O sea, la gente ha hecho jornadas inacabables, la gente ha tomado decisiones con un riesgo altísimo que hoy están dando cuentas en el Parlamento o en el Tribunal de Cuentas o no sé dónde. Y en fin, y esto no nos va a parar. Yo creo que el sector es un sector ambicioso, con mucha responsabilidad, con mucha capacidad de preocuparse por la sociedad a la que sirve. Y esto es una oportunidad también de poner en valor, digamos, al conjunto de los profesionales sanitarios y darles margen para la toma de decisiones. Coincido con lo que se ha dicho y con lo que tú decías como resumen. No vamos a transformar nada, ni vamos a hacer grandes cambios, ni vamos a ser sostenibles si para contratar algo tardamos un año. Es imposible. La innovación es contraria a esto. Es contraria. Entonces, o nos dejamos de hacer trampas, pues esto va a acabar mal, digamos. Porque además el control para mí es absolutamente imprescindible. Estamos manejando dinero público, però el control tiene que ser sensato. A veure si ens costarà més, ¿no? el farcit que el gall, ¿no? Nos va a costar más el control que lo que controlamos. Estamos llegando a esto otra vez, una vez más. Y no es un alegato contra el control. Yo soy consciente de estar manejando un hospital que se nutre del dinero público. Responsabilidad. Yo creo que hay que corresponsabilizar a los directivos, a los propios médicos. Este es un sector en el cual el gasto lo decide un médico con su bolígrafo o con su ordenador. ¿Y cuál es, digamos, la capacidad nuestra de marcar objetivos, resultados, de asignar presupuesto? Muy escasa, muy escasa. Tenemos una oportunidad porque cuando se lo hemos dado en la pandemia lo han hecho muy bien. Han gestionado muy bien nuestros profesionales, ¿no? Entonces, yo creo que hay una oportunidad de reivindicar todo esto también. Y finalmente, ya lo he dicho antes, pero creo que es lo más importante, aprovechar sobre todo la tecnología ofrece muchas cosas y algunas sirven y otras no, y algunas son pan para hoy y hambre para mañana y algunas son incluso un problemón, pero lo que estoy absolutamente convencido que va a ser lo que nos va a salvar es manejar, especialmente en el sistema de salud, especialmente en Cataluña, si me lo permitís, tener una buena estructura de inteligencia artificial, de datos, de manejo de la información. Para mí esto es clave porque al final, de alguna forma, no va a parar de crecer la demanda.
Nosotros somos la demanda de hoy y de mañana y del futuro. No vamos a aceptar no ser tratados porque es una creencia, es un derecho, es prácticamente, digamos, algo que sería una violación a las creencias públicas, el renunciar al sistema de salud público que tenemos y con la realidad que lo tenemos. Por tanto, como esto es muy difícil, no habrá político que se atreva a hacer esto o si se atreve, digamos, dejará de ser político, será otra cosa, pero no político o no responsable político. Entre todos tenemos que ver la forma en cómo resolvemos esta sostenibilidad y para mí esto se basa en la toma de decisiones en base a la información. No en base a los discursos, no en base a las demostraciones parciales, en base a la información. Y ahí los sistemas públicos, los hospitales especialmente, no tienen nada que hacer si no van de la mano de la industria. Nada que hacer. Nada que hacer. Y al final la industria es receptora de los beneficios de la buena gestión o simplemente repartir los beneficios que se puedan repartir entre toda ella cada año, sufriendo también mucho. Por tanto, tenemos la obligación de ser un buen lobby que trabajan juntos sobre algunas pequeñas palancas y hacerlo de forma decidida. Esta es mi receta. Creo que tenéis que tomar trenes, aviones o transporte. Cambiamos un momento el orden, si no os sabe mal. Rubén y Ramón, os paso la palabra a vosotros y después terminamos los de aquí, los que no estamos tan lejos. Adelante. Fenomenal, muchas gracias y pido disculpas porque el pont aeri no espera. Bueno, yo en esta parte ser muy breve, ¿no? O sea, yo si tuviera que decir qué es lo crítico para el éxito de esta transformación del sistema, yo diría que el consenso. O sea, es muy importante que tengamos o lleguemos a un consenso de realmente qué es lo que es necesario hacer, qué es lo que queremos hacer y cómo lo vamos a hacer, ¿no? Y además no debería ser un consenso demasiado complicado. Yo, fíjate, hay un ejemplo que se ha puesto aquí que es el tema del presupuesto en defensa, el aumento del presupuesto de defensa en un 2%. Pues es que en el sistema sanitario llevamos hablando de la necesidad de aumentar el presupuesto en sanidad. Se ha hablado del 7%, luego del 9% para equipararnos a Europa, y vamos hablando de esto años y no se ha conseguido. Y sin embargo, en una situación efectivamente dramática como la de la guerra de Ucrania, en un mes y además enterándonos prácticamente por los periódicos, pues ha llegado a un consenso de aumentar un 2% el presupuesto de defensa, ¿no? Por lo tanto, esto nos da una idea de la potencia que tiene el consenso, el consenso o por lo menos actuar pues con una mayoría centrada en un objetivo, ¿no? Por lo tanto, si alcanzamos ese objetivo y estamos en una situación que, como decíamos antes, es única porque hay dinero, entra dinero en el sistema, que no es dinero gratis, es dinero que habrá que devolver de alguna manera, por lo que más nos vale que tenga un retorno y que entre en el sistema para producir valor al sistema sanitario, ¿no? Porque va a haber que devolverlo, no es dinero gratis. Pues si estamos de acuerdo, tenemos esos dos elementos, pues yo creo que aplicando sentido común, poniendo cada uno desde donde nos toca, o sea, ni aquí la industria quiere estar gestionando y seguramente la gestión quiere tener a la industria como un socio de confianza, pero tampoco le quiere tener inmiscuyéndose en temas de gestión. Yo creo que cada uno aquí, y yo he sido gestor, cada uno tiene que hacer lo suyo, ¿vale? Y entonces, a partir de ahí, haciendo cada uno lo suyo, pero partiendo de un consenso sobre lo que hay que hacer y cómo vamos a aportar cada uno al sistema, yo creo que podemos conseguir grandes cosas. Esta es la reflexión que quería hacer. Bueno, muchas gracias. Perdonar que nos saltemos el orden y perdonar que los aviones no esperen. No pierdo más tiempo. Absolutamente de acuerdo. Nos sentimos parte del Sistema Nacional de Salud. Digo la industria farmacéutica. Nos sentimos colaboradores y estamos firmemente comprometidos con el sistema sanitario.
con el sistema sanitario. Yo siempre digo que si al Sistema Nacional de Salud, si al sistema sanitario público le va mal, a la industria le va a ir fatal, fatal. Estamos obligados a entendernos y estamos obligados a colaborar. Y estamos obligados a colaborar y aprender de la experiencia. Y yo creo que esto es muy importante. No tengo tiempo más que para dar titulares, perdonadme, pero efectivamente hemos vivido durante la pandemia experiencias muy importantes. Por ejemplo, la enorme dependencia que tenemos en medicamentos de los países, de terceros países. Situación tremenda, que nos llevó a que tuviéramos, bueno, teníamos problemas para poder mantener abastecido el mercado nacional y hubo que reconvertir la industria farmacéutica pues para poder hacer geles hidroalcohólicos o hacer cisatracurios o hacer midazolanes o poder seguir dando su medicación a los 25 millones de personas, de pacientes que en España toman al menos un medicamento todos los días, 25 millones. Hemos hecho un esfuerzo que yo creo que lo hemos hecho gracias a todos, a la colaboración de todos. Yo personalmente he tenido una línea de diálogo muy fluida, muy abierta con todas las comunidades autónomas para asegurar este abastecimiento, que no hubiera problema ni en las oficinas de farmacia ni en los hospitales. Y creo que podemos sentirnos modestamente orgullosos de lo que hemos conseguido, ¿no? Por lo tanto, oportunidades. Tenemos que aprovechar la experiencia. Saber que la alianza público-privada, las colaboraciones entre el sector público y el sector privado son fundamentales y que nos permiten a todos resolver los problemas que tenemos, porque son los problemas de todos, ¿no? La digitalización, la receta electrónica, la historia electrónica, la telemedicina, han venido para quedarse y tenemos que ser capaces de aprovecharla y eso va a hacer que cambien incluso las relaciones de la industria con nuestros profesionales sanitarios. Y va a cambiar para bien y eso va a ser bueno. Eso no quiere decir que vayamos a sustituirlo todo. Igual que en la consulta médica nunca la vamos a sustituir totalmente por una teleconsulta, la relación entre la industria farmacéutica y, por ejemplo, los médicos tendrá siempre una parte presencial porque es importante, es fundamental, el contacto personal, la transmisión personal de información. Y tenemos que fomentar esa colaboración. Y yo creo, dos palabras para terminar ya, estamos firmemente comprometidos en que los fondos estos de europeos podían ser una oportunidad. Nosotros presentamos, antes oía al profesor Casanovas y me acordaba de dos proyectos que desde Farmaindustria hemos presentado, que vamos a ver si al final tienen encaje. Uno era el proyecto MEDES, es decir, reindustrializar España, como está haciendo Francia, como Macron ha declarado que quiere reindustrializar Francia y si hace falta ser productores de determinados medicamentos, pues ser únicamente los productores para todo, incluso para toda Europa, ¿no? Por tanto, ese es un proyecto que nosotros en su momento presentamos, es reindustrialización, aprovechar la capacidad industrial que tenemos instalada en España para abastecernos de los medicamentos esenciales. Y segundo proyecto que presentamos y que confiamos que en algún momento pueda también avanzar por algún camino, el proyecto Incline. Tenemos un magnífico Sistema Nacional de Salud que ha respondido, gracias a los profesionales, y yo coincido plenamente con lo que habéis dicho, ando todo lo mejor de ellos, pero ese proyecto Incline permitiría todavía aprovechar más las capacidades de investigación que tenemos en España precisamente para favorecer esa investigación, esa innovación y esa incorporación de nuevos medicamentos y de conocimiento al propio Sistema Nacional de Salud. Por lo tanto, yo creo que ese para mí serían las oportunidades que tenemos que ser capaces de aprovechar. Y el denominador común es colaboración público-privada. Ese es para mí el gran título, en el que creo que coincidimos todos y en el que estamos todos dispuestos a seguir avanzando. Y creo no equivocarme. Muchísimas gracias. Tomaros la licencia de levantaros y salir cuando tengáis que hacerlo. Muchísimas gracias por la colaboración. Gracias. Pep, quan tu vulguis. Quin Pep? Tu. Per ordre, tu. Bueno, oportunidades. Yo creo que deseamos vislumbrar oportunidades que se han hablado, ¿no? La innovación, la tecnología, etcétera, pero tenemos obstáculos que no nos permiten llegar a aprovechar estas oportunidades, ¿no?
solo las conseguimos salvar a nivel local con ecosistemas de salud que pueden hacer trabajos conjuntos con los servicios sanitarios, la industria, la innovación, empresas de tecnología, investigación, etcétera. Pero tenemos estos obstáculos que no nos dejan aprovechar en un sustrato que yo diría que es bueno para aprovechar estas oportunidades, ¿no? Tenemos un tejido del sistema sanitario en Cataluña diverso que estimula la innovación, que permite ver cómo hacen otros porque no todo es monolítico, pero tenemos estos obstáculos. Yo diría, para vencer estos obstáculos, un primer elemento sería transmitir claramente que el sector salud es un sector estratégico de reconstrucción económica y social, ¿no? Antes Robert Fabregat ha dado algunos datos de la importancia del sector salud como motor o como estimulador de la innovación. Yo creo que esto hay que darle visibilidad. Sabemos que es esto impulsor de la innovación. Tenemos aprendizajes de la crisis de la COVID, ¿no? De cosas que nos han fallado que sabemos que no nos pueden volver a fallar, ¿vale? O sea, tiene que haber industria autóctona y concursos que no se rijan únicamente por tener el producto más barato, que esto hace que la industria de aquí no sea competitiva. Por tanto, es una apuesta de país. Y yo creo que la gran oportunidad es esto, entender que economía y salud tienen sus flujos, pero juntos son los que permiten hacer las transformaciones. Y después, añadir sobre el tema de la colaboración público-privada, que coincido con lo que se ha dicho y creo que es una de las formas de poder superar estos obstáculos, pero a su vez también lleva el germen de uno de los problemas que tenemos, ¿no? Porque las ventajas de la colaboración público-privada están claras, ¿no? Amplía la base de conocimiento, estimula la innovación, genera tensión sobre la eficiencia al poner enfrente de los decisores la cuenta de resultados, etcétera, ¿no? Pero hay un elemento que yo creo que tenemos que tener en cuenta si estamos pensando en aprovechar fondos que son de transformación, que es el sector privado. Para el sector privado, digamos, el estímulo es el riesgo, su apuesta es el riesgo. Para el sector público, el riesgo muchas veces se entiende como malversación. Si yo no consigo estos resultados y tal, es que he hecho una mala decisión y estoy malversando fondos. Por esto es súper necesario que la colaboración público-privada pueda transmitir esta idea de que si vamos a transformar algo es que vamos a asumir riesgos. Y tiene que haber alguien dispuesto a asumir riesgos y a cambiar la mentalidad esta de que el control, si estás asumiendo riesgos, puede ser malversación. Después diría, sí, para concluir, que yo creo que conseguiremos como sector aprovechar estas oportunidades si nos convencemos de que somos motor de cambio, más que preocuparnos de no perder el tren. Bueno, se han dicho tantas que yo me centraría en la digitalización o en pasar del Real World Evidence al Real Time Analytics. Esto vimos que el sector salud es un sector del conocimiento, es un sector en que los profesionales altamente cualificados utilizan su conocimiento para el beneficio, para tratar a los pacientes. Y a la vez trabajan con mucha incertidumbre del uso, de cómo van a responder los pacientes a un tratamiento, de cómo se utilizan nuevos tratamientos. En la pandemia, en la primera ola, tuvimos una elevada incertidumbre en qué fármacos podían ser útiles y se empezó a utilizar fármacos que realmente luego demostraron pues que no eran útiles o no aportaban o eran fútiles, como la hidroxicloroquina en la primera ola se usó ampliamente y no aportaba. Y esto también nos está sucediendo en otros fármacos. Nosotros, los datos seguramente que tenemos en el sector salud están muy dirigidos al control de actividad y no tanto focalizados a los resultados.
seguramente tenemos que transformar, o la transformación del sistema de salud tiene que pasar por orientarse a los resultados, y para que estos datos que realmente se producen, porque el sector salud producimos ingentes cantidades de datos cada día, se puedan utilizar, pero se puedan utilizar no de forma solo retrospectiva cuando reanalizamos los datos al cabo de un tiempo y vemos que una intervención era útil o no era útil, sino optimizar esa intervención a que pueda ser más a tiempo real, para poder tomar las decisiones de forma más directa y más precoz, de acuerdo con la evidencia que también nos aporta la vida real. Y realmente en Cataluña tenemos una base, tenemos un programa también de datos, un PADRIS, y seguramente que es una base para poder trabajar en ese sentido y para focalizarnos en el dato y el dato orientado a resultados como eje transformador del sistema sanitario. Pues muy bien. Hemos consumido la media hora. Estamos, por tanto, ya al final. Déjenme solamente hacer un pequeño colofón. Yo creo que lo primero de todo es que este es un sector con muchísimo talento, es un sector muy dinámico, es un sector que quien lo aprecia porque hace poco que se sumerge en él se da cuenta que el gran valor es el valor humano de sus profesionales, de todos sus profesionales, de los asistenciales, de los gestores, de los que llevan la administración, que el regulador a menudo no está a la altura, pero el regulador tiene la capacidad de aprender y de modular su acción precisamente para facilitar el trabajo de los proveedores, es decir, los actores que están directamente en primera línea, que puede hacerlo, pero que en cambio, y doy absolutamente la razón a Adrià Comella cuando lo decía, solamente impacta en el ámbito social ante la necesidad y la urgencia o la emergencia. Y no sé cómo se cambia esto. No sé cómo se cambia. Supongo que desde acciones de gobierno, Boi Ruiz tuvo la oportunidad en su momento de trasladar al resto del gobierno de que la salud es un problema de todos, no solamente de sanidad o del Departamento de Salud. Por tanto, yo creo que ha habido muchos intentos de que esto realmente se logre, pero no lo conseguimos del todo. Y yo creo que es verdad que ante un momento de gran incertidumbre, alguien duda, cuando no debería de hacerlo, de que precisamente quien menos debería de sufrir incertidumbre es el sector salud. Y que si algunos de los fondos, que seguro que están en todos los sectores de la sociedad, algunos de los fondos que pueden ser muy bien acogidos, porque ideas no nos faltan y proyectos hay de sobras, es el sector salud. Pero en cambio cuestan de llegar. Y como decía antes Guillem López Casasnovas, los proyectos, para que los fondos lleguen, hay que ejecutarlos. Si no se ejecutan, los fondos no llegarán y las ideas se perderán en el tiempo. No puede ser, es una oportunidad que es demasiado preciada para no aprovecharla. Dicho todo esto, yo creo que no hay tiempo para hacer ninguna intervención por parte de la platea, ¿no? Me sabe mal. Hemos perdido unidades porque se nos ha hecho muy tarde. Agradecer a la organización, agradecer la asistencia de todos y muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a los ponentes.